Imagínese en un vasto campo lleno de antenas de radio, cada una sintonizada en una frecuencia distinta, mientras un zumbido constante de señales llena el ambiente. ¿Cómo encuentras la única transmisión verdadera en medio de tanto ruido? Esta variedad de frecuencias es una metáfora de nuestro viaje espiritual, donde buscamos distinguir la voz de Dios en medio del ruido de nuestros propios pensamientos y los susurros engañosos del enemigo. Hoy abordaremos un tema crucial, cómo escuchar la voz de Dios y diferenciarla de nuestros propios pensamientos o de las trampas del adversario. Discutiremos métodos prácticos para sintonizar nuestros oídos espirituales con la frecuencia del cielo, asegurando que caminemos en armonía con la perfecta voluntad de Dios. Comencemos con una verdad poderosa de la palabra de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 16, leemos, «Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna». Este versículo nos recuerda el inmenso amor de Dios y su deseo de comunicarse con nosotros. Así como un padre amoroso anhela hablar con su hijo, nuestro Padre Celestial quiere guiarnos a través de su voz. Ahora pensemos por un momento en el fascinante universo de la perfumería. Un maestro perfumista puede identificar cientos de aromas individuales dentro de una fragancia compleja, reconociendo cada nota y su origen. Esta habilidad no es natural, sino que se desarrolla a través de años de entrenamiento, práctica y perfeccionamiento del sentido del olfato. De manera similar, escuchar la voz de Dios es una habilidad que podemos desarrollar mediante la práctica intencional y la profundización de nuestra relación con Él. Que este mensaje despierte en ti una pasión renovada por buscar la guía divina en cada aspecto de tu vida. Entonces, exploremos el concepto de sintonizar su antena espiritual. Nuestro viaje comienza con la comprensión de cómo preparar nuestros corazones y mentes para recibir la voz de Dios. Así como necesitamos sintonizar una radio en la frecuencia correcta para escuchar una transmisión clara, debemos alinear nuestro espíritu con la longitud de onda de Dios. Este proceso comienza con el cultivo de un corazón humilde y receptivo a la guía divina. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, encontramos un consejo de gran valor: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Estos versículos nos enseñan que el verdadero discernimiento comienza cuando dejamos de lado nuestro propio entendimiento y ponemos nuestra confianza en Dios. Cuando nos acercamos a Dios con humildad, hacemos espacio para que su voz brille a través de nuestros propios pensamientos y deseos. Otro punto esencial para ajustar nuestra antena espiritual es cultivar una vida de oración constante. La oración no es solo una conversación con Dios, sino también una oportunidad para escucharlo. A menudo enfrentamos dificultades cuando tratamos de guardar silencio y esperar que Dios hable, pero es en estos momentos de quietud cuando a menudo escuchamos los susurros de Dios con mayor claridad. En 1 Reyes, capítulo 19, versículo 12, leemos sobre el encuentro de Elías con Dios, y después del terremoto vino fuego, pero el Señor no estaba en el fuego, y después del fuego llegó una voz suave y apacible. Este pasaje nos muestra que Dios a menudo se comunica de manera gentil y sutil, grabando sus palabras en nuestros corazones. Para captar estos susurros, es vital que creemos momentos de silencio en medio de nuestras ocupadas rutinas. Reserve tiempo diariamente para la oración silenciosa y la meditación en la palabra de Dios. Al hacer esto con regularidad, notará que sus sentidos espirituales se sintonizan más con la voz de Dios. Es importante recordar que escuchar la voz de Dios no significa necesariamente escuchar un sonido audible, sino más bien reconocer los impulsos en tu espíritu, que a menudo se manifiestan como pensamientos, pero que están alineados con el carácter y la palabra de Dios. Otra clave fundamental para ajustar tu antena espiritual es profundizar en las Escrituras. La Biblia es la principal forma de comunicación de Dios con nosotros, y cuanto más familiarizados estemos con su palabra, más fácil será reconocer su voz en nuestra vida diaria. En Hebreos, capítulo 4, verso 12, está escrito: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta dividir alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, y juzga los pensamientos e intenciones del corazón. Al estudiar la Biblia, aprendemos sobre el carácter de Dios, sus promesas y su voluntad para nuestras vidas. Este conocimiento sirve como filtro, permitiéndonos discernir si un pensamiento o una inspiración proviene de Dios. Si una idea va en contra de las Escrituras,
podemos estar seguros de que no proviene de Dios. Desarrollar el discernimiento espiritual también implica adoptar un estilo de vida de obediencia. Cuando elegimos seguir la dirección de Dios en asuntos pequeños, nos volvemos más sensibles a su dirección en decisiones más importantes. Jesús dijo en Juan, capítulo 14, verso 21, «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él». Este versículo sugiere que la obediencia nos lleva a una intimidad más profunda con Dios, permitiéndonos experimentar su presencia y guía más plenamente. Amigos míos, sintonizar su antena espiritual es un proceso continuo que dura toda la vida. Esto requiere paciencia, perseverancia y voluntad de aprender tanto de los éxitos como de los errores. No te desanimes si no siempre puedes discernir claramente la voz de Dios, incluso los creyentes más maduros enfrentan desafíos en esta área. La clave es seguir buscando, escuchando y confiando en la fidelidad de Dios para guiarte. A medida que practique estos principios, cultive la humildad, desarrolle una vida de oración constante, se sumerja en las Escrituras y camine en obediencia, descubrirá que su capacidad para escuchar la voz de Dios se hará cada vez más fuerte. Recuerde, Dios no está jugando al escondite con nosotros. Él quiere comunicarse con nosotros incluso más de lo que nosotros queremos escucharlo. Confía en la promesa que se encuentra en Jeremías capítulo 29, versículo 13, «Y me buscaréis, y me encontraréis, cuando me buscaréis de todo vuestro corazón». Te animo a reflexionar sobre tus prácticas espirituales actuales. ¿Hay áreas donde puedes crear más espacio para escuchar a Dios? ¿Cómo puedes profundizar tu compromiso con las Escrituras? ¿Qué pasos puedes dar para cultivar una mayor obediencia en tu vida diaria? Tómate un momento para considerar estas preguntas en oración y pídele a Dios que te ayude a sintonizar tu antena espiritual de manera más efectiva. Ahora examinemos cómo distinguir la voz de Dios. Después de aprender a sintonizar nuestras antenas espirituales, es fundamental entender cómo diferenciar la voz de Dios de nuestros propios pensamientos o de los engaños del enemigo. Esta habilidad es crucial para todo creyente, ya que impacta directamente nuestra toma de decisiones y nuestro crecimiento espiritual. Primero, es importante saber que la voz de Dios, nuestros propios pensamientos y las sugerencias del enemigo a menudo parecen similares en nuestra mente. No hay un tono o volumen distinto que los diferencie claramente. Más bien, debemos aprender a discernir en función del contenido y los frutos de esos pensamientos. En Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús dice, «Mis ovejas oyen mi voz, los conozco y ellos me siguen». Este versículo nos recuerda que, como hijos de Dios, tenemos la capacidad innata de reconocer su voz, pero esta capacidad debe desarrollarse mediante la práctica y el discernimiento. Una característica central de la voz de Dios es que siempre está en armonía con su palabra escrita. Dios nunca se contradice a sí mismo ni a la verdad revelada en las Escrituras. En 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, leemos, «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, preparado para todo bien». Trabajar. Siempre que recibas una inspiración o un pensamiento, compáralo con las Escrituras. Si contradice la palabra de Dios, puedes estar seguro de que no es la suya. Otro signo de la voz de Dios es que trae paz, incluso cuando nos desafía. Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Aunque la voz de Dios pueda convencernos de pecado o llamarnos a tareas difíciles, siempre va acompañada de una sensación subyacente de paz y seguridad. Por el contrario, los pensamientos sobre el enemigo suelen provocar ansiedad, miedo o confusión. La voz de Dios siempre se alinea con su carácter de amor, gracia y santidad. En 1 Juan capítulo 4, versículo 8, se nos recuerda, «El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor». Si un pensamiento promueve el odio, la falta de perdón o cualquier forma de pecado, ciertamente no proviene de Dios. A veces nuestros propios pensamientos y deseos pueden disfrazarse de la voz de Dios, pero al desarrollar discernimiento y alinearnos con las verdades de las Escrituras, podemos aprender a distinguir la verdadera voz de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, es crucial examinar honestamente nuestras motivaciones.
¿Estamos buscando la voluntad de Dios o tratando de justificar nuestros propios deseos? Jeremías capítulo 17, versículo 9 nos advierte, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y corruptiblemente, ¿quién lo conocerá? Este versículo resalta la importancia de no confiar ciegamente en nuestras emociones o deseos. En cambio, debemos presentar nuestros pensamientos a Dios y buscar confirmación a través de la oración, las escrituras y el consejo sabio. Hablando de consejos sabios, buscar la guía de creyentes maduros es invaluable al momento de discernir la voz de Dios. Proverbios capítulo 11, versículo 14 nos dice, donde no hay consejo, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando cree que Dios le está hablando, especialmente en decisiones importantes, es prudente buscar la confirmación de mentores espirituales de confianza. Otro aspecto crucial para distinguir la voz de Dios es observar el fruto que produce. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, leemos sobre el fruto del Espíritu, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra estas cosas no hay ley. Si los pensamientos o inspiraciones que estás recibiendo resultan en frutos del Espíritu, es una buena indicación de que son de Dios. Además, la voz de Dios a menudo nos llama al crecimiento y nos desafía a salir de nuestra zona de confort. Isaías capítulo 55, versículo 9 nos recuerda, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios muchas veces nos llama a tareas que fortalecen nuestra fe y nos hacen depender de su fuerza. Sin embargo, aunque Dios puede llamarnos a enfrentar desafíos, nunca nos ordenará que actuemos en contra de sus propios mandamientos o principios en las Escrituras. Por ejemplo, Dios nunca nos dirá que mintamos, engañemos o dañemos a otros, ya que estas acciones van en contra de su naturaleza y sus mandamientos. Mantener este discernimiento es esencial para asegurarnos de que escuchamos la verdadera voz de Dios y no nos dejamos engañar por nuestros propios deseos o las sugerencias del enemigo. Otro punto clave para distinguir la voz de Dios es la paciencia. Dios no actúa apresuradamente y rara vez nos presiona para que tomemos decisiones apresuradas sin tiempo para oración y confirmación. Santiago capítulo 1, verso 5 nos alienta, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos generosamente y sin reprochar, y le será dada. Tómese el tiempo para buscar la sabiduría de Dios y permítale confirmar su guía de diversas maneras. A medida que practique estas verdades, desarrollará una sensibilidad cada vez mayor a la voz de Dios, permitiéndole guiar cada paso de su caminar espiritual. Recuerde también que discernir la voz de Dios es un proceso de aprendizaje continuo. En el camino, puedes cometer errores, y eso es parte del crecimiento. Dios es paciente y comprensivo mientras perfeccionamos esta habilidad. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, se nos aconseja examinarlo todo. Conserva lo bueno. A medida que practique el discernimiento, aumentará su confianza en reconocer la voz de Dios. Mis queridos amigos, los animo a reflexionar sobre los momentos en que escucharon claramente la voz de Dios. ¿Qué características tuvieron estas experiencias en común? ¿Cómo puedes aplicar estos principios de discernimiento a las situaciones que enfrentas actualmente? Recuerda que Dios quiere comunicarse contigo incluso más de lo que tú quieres escuchar de Él. Confía en su guía y continúa cultivando tu capacidad de discernir su voz. Ahora que entendemos cómo sintonizar nuestras antenas espirituales y distinguir la voz de Dios, exploremos cómo responder cuando Él habla. Escuchar la voz de Dios es un don precioso, pero conlleva la responsabilidad de actuar según su guía. Santiago capítulo 1, verso 22 nos exhorta, y sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos con palabras falsas. Este versículo nos recuerda que escuchar la voz de Dios no es suficiente, debemos responder con obediencia, poniendo en práctica lo que Él nos instruye. El primer paso para responder a la voz de Dios es cultivar un corazón dispuesto incluso antes de que Él hable. Debemos posicionarnos para decir sí a todo lo que Él nos pide. En Isaías capítulo 6, versículo 8, el profeta respondió al llamado de Dios diciendo, «Him aquí, envíame». Esta actitud de preparación abre puertas para que Dios nos use de manera poderosa. Cuando creas que has oído la voz de Dios, el siguiente paso es buscar confirmación.
Esto no significa dudar de Dios, sino asegurarse de comprenderlo correctamente. Gedeón, por ejemplo, buscó la confirmación de Dios en Jueces 6, y Dios bondadosamente se la proporcionó. Puede buscar confirmación mediante la oración continua, el estudio de las Escrituras y el consejo de creyentes maduros. Después de recibir la confirmación, es hora de dar un paso de fe y obedecer. Esto a menudo requiere valor, ya que las instrucciones de Dios pueden desafiarnos a salir de nuestra zona de confort. Recuerde a Josué, quien fue llamado a guiar a los israelitas a la tierra prometida. En Josué capítulo 1, versículo 9, Dios lo animó: ¿no te mandé yo? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Los mandamientos de Dios siempre van acompañados de su fuerza para cumplirlos. Al obedecer la voz de Dios, prepárese para enfrentar la oposición. El enemigo muchas veces trata de desanimarnos cuando damos un paso de fe. Nehemías enfrentó una oposición significativa al reconstruir los muros de Jerusalén, pero perseveró. Nehemías capítulo 6, versículo 9 registra su respuesta: porque todos procuraban atemorizarnos, diciendo, sus manos soltarán la obra, y no se hará. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Al igual que Nehemías, debemos permanecer centrados en la guía de Dios y buscar en él la fuerza para perseverar. Obedecer la voz de Dios es un camino de fe y confianza, y aunque puede haber desafíos, también es un camino de gran recompensa. Cuando actuamos en obediencia, no solo cumplimos la voluntad de Dios, sino que también experimentamos la profundidad de su presencia y su poder transformador en nuestras vidas. A veces obedecer la voz de Dios requiere paciencia y perseverancia. Las promesas de Dios pueden tardar en cumplirse y el camino puede ser desafiante, pero su fidelidad nunca falla. Sigue confiando en Él, sabiendo que Él está obrando a tu favor, incluso cuando los resultados no sean inmediatos. El tiempo de Dios a menudo difiere del nuestro y puede que sea necesario esperar el momento adecuado. Mientras caminas en obediencia, recuerda permanecer humilde. Es esencial seguir siendo responsable al seguir la voz de Dios. Comparte lo que crees que Dios está diciendo con mentores espirituales de confianza. Obedecer la voz de Dios es un estilo de vida que requiere entrega constante y confianza en su bondad. En Romanos capítulo 12, versículo 1, nos animamos: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta entrega diaria le permite a Dios guiarnos y usarnos continuamente para sus propósitos. Al responder a la voz de Dios, prepárate para que Él expanda tu fe. Al obedecer, espere ver el poder de Dios en acción. Dios no solo nos llama, sino que también nos permite hacer lo que Él nos pide. Su fidelidad y poder se manifestarán a medida que sigas sus mandamientos con fe y obediencia. La obediencia a la voz de Dios realmente abre puertas a los milagros. Es importante reflexionar sobre cómo hemos respondido a la voz de Dios en el pasado. ¿Hemos cumplido rápidamente o hemos dudado? Cada uno de nosotros debería considerar los pasos que podemos dar para cultivar un corazón más receptivo a la guía divina. Cada acto de obediencia fortalece nuestra relación con Dios y mejora nuestra capacidad de escuchar su voz con mayor claridad. Que todos crezcamos en nuestra disposición no solo a escuchar, sino a actuar según la guía divina. Si ha sido bendecido con esta oración, escriba amén en los comentarios a continuación. Declaro que todas las bendiciones de esta oración están sobre ti ahora, en el nombre de Jesús. Puedes ayudar a llegar a más personas y difundir el Evangelio compartiendo este vídeo con un amigo o familiar y haciendo clic en el botón me gusta.